Mensaje de hoy, reflexiones en el camino a Emaús. Buenos días, hermanos. Estamos en un día muy especial, es el último sábado de este año. Ha sido un año muy difícil, muy complicado para muchos. Hay familias nuestras que están dolidas porque algún familiar partió durante el año. Otros han estado sufriendo de alguna manera los embates de la enfermedad o de la crisis económica asociada a esta pandemia. Sin embargo, llegamos al final del año con esperanza igual y con la convicción de que el Señor nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en lo que sigue hasta que Él regrese. Justamente ese es el contexto que me lleva a compartir con ustedes una reflexión basada en la experiencia de los discípulos en el camino a Emaús, relatado en Lucas capítulo 24. Hay relaciones, diálogos, experiencias, conversaciones que tienen un efecto transformador en las personas y funcionan como catalizadores o impulsores de un cambio profundo en ellas. En esencia, la educación, que es el gran tema que hemos estudiado durante el trimestre en la escuela sabática, persigue ese tipo de cambios, una restauración, una transformación en las personas mediante formas especiales e intencionadas de relacionamiento o diálogo intergeneracional, porque el objetivo que ella persigue es justamente conseguir un cambio en las personas mediante experiencias de aprendizaje profundas, potentes, de manera que las personas puedan avanzar más allá de las tendencias entrópicas que amenazan la sobrevivencia de la sociedad. En particular, la educación adventista nace con el imperativo de comunicar y socializar una verdad que transforma y eleva. En realidad, la única verdad capaz de hacer del hombre una mejor persona para sí mismo y también para otras. Se trata, pues, de comunicar una verdad eterna restauradora. Por eso decimos que la educación adventista esencialmente es una educación restauradora y hablamos de una consigna, una frase que resume esto: educar es redimir. Esta educación restauradora tiene un mensaje y ese mensaje se resume en tres premisas fundamentales. Esas son que Dios existe, la primera; la segunda, que Dios es bueno, nos ha salvado; y la tercera es que Dios está regresando. Esas tres verdades de alguna manera iluminan el mundo en un momento en que la oscuridad se ha extendido más que nunca antes desde la historia de la humanidad. En su libro En busca de un Dios para amar, Christopher Blake, que es también un profesor, relata un ejemplo de encuentro transformador, en este caso en el relato de la vida de un par de chicos de 9 años de edad. Es la historia de Joe Daniels. El pequeño Joe vive en un entorno de violencia parental aguda. Su padre es un alcohólico y cuando llega a la casa, él comúnmente ataca a su esposa, golpea a su hijo. Manda a su hijo a acostarse y le amenaza de que si se porta mal le va a llegar el zapato de Dios. Así que las noches del pequeño Joe son difíciles. En cada oportunidad que escucha un ruido, él piensa que seguramente su papá viene a golpearlo con el zapato de Dios. Joe tiene un amigo, otro pequeño de 9 años, y que hace preguntas que generalmente no hacen las otras personas. Al día siguiente le pregunta, por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa mancha morada en el brazo? Y Joe no sabe cómo contestar esas preguntas y solamente balbucea algo relacionado con el zapato de Dios. Unos días más tarde, el amigo de Joe lo invita a caminar. Caminan en un día soleado, así como las tardes de Chillán en el verano, seguramente,
mucho sol, mucho calor, recorren unas callejuelas estrechas hasta que llegan frente a un gran edificio. Ese gran edificio es un templo, es una iglesia, la puerta está entreabierta, así que con mucho cuidado ellos mueven la puerta, entran, y en contraste con la temperatura y el resplandor de afuera, se encuentran en un ambiente bastante más fresco y oscuro. A medida que se acostumbran sus ojos a ver, reconocen los elementos que están en la nave del templo y comienzan a avanzar hacia adelante, Joe siguiendo a su compañerito de 9 años, que le muestra el camino, y se detiene en un lugar específico, se sienta en un asiento, invita a Joe a sentarse, y al frente de ellos tienen una imagen de Jesús crucificado. Y quedan un largo rato mirando la imagen, y el amiguito de Joe le dice, mira, fíjate bien en esa imagen, le dice. Y Joe se fija en la imagen, la recorre con sus ojos, pero no sabe todavía qué debe mirar, así que el amigo de Joe le dice, mira, fíjate en los pies. Y cuando Joe fija los ojos en los pies de Cristo, se da cuenta que él no tiene zapatos. La historia termina justamente en ese momento, cuando su amiguito le dice, ¿te diste cuenta? Dios no tiene zapatos. Sí, inmediatamente comprendió el mensaje el pequeño Joe. Dios no usa zapatos. Ciertamente, Dios no castiga. Y esa verdad liberadora por primera vez trajo sosiego a la vida de Joe. Christopher Blake relata esta historia como un ejemplo de historia, de encuentro, de diálogo transformador entre personas, ¿cierto? En este caso, en el caso de la vida de dos pequeños de 9 años. Sin embargo, en la Escritura tenemos muchas historias de este tipo, y en particular hay una que sorprende, que para mí es muy importante por la trascendencia que tiene, especialmente para nosotros como hijos de Dios del tiempo final. Y es ese encuentro, el encuentro transformador que viven los dos discípulos que van camino de Emaús unos días después de que Cristo fuera crucificado, un día domingo. Ellos van tristes y cabizbajos camino a Emaús, una aldea que quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén, un trayecto que seguramente se hacía un poco más de 2 horas. Un camino montañoso, no tan fácil. Y mientras ellos caminan, un viajero se les une y comienza un diálogo entre ellos. Este relato nos encontramos nosotros en el capítulo 24 de San Lucas, del versículo 13 en adelante. Eso ocurre cerca de 2000 años atrás. Es un relato asombroso el que nos abre Lucas en ese capítulo, porque vamos a sumirnos en una conversación y en un encuentro transformador que tuvo consecuencias espirituales enormes y tremendas para esas personas. Y especialmente en el momento en que Jesús necesitaba de un grupo de personas suficientemente embebidas de su doctrina, del Evangelio, del conocimiento de Cristo, que fueran capaces de predicar el Evangelio al mundo. Ese encuentro transformador terminó en una verdadera teofanía. Teofanía es un concepto que se resume como el encuentro de una persona con Dios. Y como todos los encuentros de personas con Dios o personales con Dios, este encuentro siempre es transformador. Y el encuentro que estos discípulos tuvieron con Jesús en esa oportunidad transformó ciertamente sus vidas para siempre. Ese encuentro de Emaús o camino a Emaús es un tipo de la experiencia espiritual de los hijos de Dios en el tiempo final. Puede ser comprendida como una gran parábola de la comunión cristiana, que es un insumo esencial, primordial, para cumplir la misión de anunciar el Evangelio al mundo por última vez. Y en esta oportunidad, como testigos irrefutables del poder de Cristo para transformar una vida y para representarlo fehacientemente al mundo. Vamos a la historia de Lucas capítulo 24.
a partir del capítulo 3, del versículo 13 en adelante. 2 discípulos, dice la historia, caminan tristes. Sabemos el nombre de uno de ellos, que es Cleofas. Al inicio del camino Jesús no pasa de ser un profeta, un varón poderoso en obras. Pero al final del camino, si ustedes leen con atención la historia, ¿cierto?, ya no va a ser un profeta, sino que es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. No es una persona, sino que Dios mismo, la persona con la cual ellos se han encontrado. Y al final estos discípulos reconocen a Cristo como el Mesías que esperaban, el Redentor del mundo. El Dios que se hizo hombre y murió para salvarnos de la muerte y del pecado. Los discípulos al principio no reconocen a Jesús. La historia es muy clara en señalarlo. Ellos están de alguna manera obnubilados por la tristeza, por los prejuicios que de alguna manera los han prendido en su intelecto, ¿cierto?, acerca de si Jesús es un profeta o realmente es el Mesías. O simplemente por el llanto. Ellos estaban tristes, seguramente estaban llorando cuando conversaban acerca de lo que había acontecido en Jerusalén ese fin de semana. Así que no pueden reconocer a Jesús. Así como muchas veces nosotros tampoco podemos reconocer a Dios caminando al lado nuestro cuando estamos pasando por experiencias difíciles. Pero a pesar de eso, Jesús elige no manifestarse abruptamente a ellos. No comienza el diálogo diciéndole yo soy Jesús, por ejemplo, sino que elige una manera gradual, digamos, de revelarse a esos discípulos en forma pausada, porque lo que él persigue sobre todas las cosas es que la verdad más importante que debe saber el hombre acerca de Dios debe asentarse sobre fundamentos firmes. Así que en forma muy delicada a Jesús, en primer lugar, para que ese encuentro se transforme en una experiencia que cambie la vida de esos discípulos, comienza con lo primero. Él quiere establecer una relación y que esa relación sea vista por los discípulos entre las cosas que ellos han vivido, entre las experiencias que han tenido ellos durante ese tiempo con lo que dice la verdad revelada en su palabra. La primera parte entonces de esta conversación tiene que ver con eso, con asentar de alguna manera esa correlación que existe entre lo sucedido con lo revelado. Eso en lo cognitivo exige una serie de procesos intelectuales importantes, por ejemplo, desplegar las capacidades intelectuales de observación, de reflexión, de aprendizajes previos para aprender el entorno y luego buscar su sentido y significado a la luz de la palabra revelada, a la luz de las Escrituras. De hecho, es claro Lucas en señalar que Jesús les abrió el entendimiento hablándoles de la palabra de Dios desde Moisés hasta los profetas, es decir, hizo un recorrido completo por el Antiguo Testamento, señalándoles en cada texto de esta palabra lo que se decía acerca de él, del Mesías, y cómo eso fue cumplido en la vida de Cristo en esos 3 años y medio que estuvo compartiendo con los hombres. Así que esto es muy importante entenderlo. Jesús elige no revelarse abruptamente a los discípulos porque necesita que ellos primero logren establecer la verdad más importante acerca de Dios, ¿cierto?, a través de un proceso cognitivo gradual, escalonado. Dialogar es el camino para profundizar el saber acerca de Jesús, especialmente el saber revelado. Ver en la realidad del entorno el correlato claro y distinto de la revelación. Sin ese diálogo, sin esa apertura del entendimiento a través del recorrido por la palabra, habría sido imposible que estos discípulos llegaran en tan corto tiempo, digamos, en un camino de un poco más de 2 horas y media, a la conclusión a la que llegaron. Estamos frente a Cristo, a Dios mismo, resucitado.
El mismo tipo de ejercicio intelectual se precisa para los hijos de Dios que viven en el tiempo final. Es decir, creo que en el sumo anhelo de Dios en este momento, en esta hora, es ver que sus hijos sean capaces de reconocer en los sucesos que ocurren en su entorno las señales de su venida y de cuán cercana es su venida. Sobre todo, despertar en ellos esa percepción, esa sensibilidad para reconocer que estamos viviendo tal vez en los últimos tiempos del fin. Y hay una misión que cumplir en ese tiempo. En el relato llega un momento, en el versículo 28 de Lucas 24, donde los discípulos lo invitan a quedarse con ellos. Jesús hace un gesto como que va a seguir de largo una vez que llegan a la aldea de Maús, pero uno de ellos le dice, mira Jesús, por favor, quédate con nosotros. El tiempo ya es tarde, se ha ocultado el sol, quédate con nosotros en nuestra casa y mañana tú sigues tu camino. ¿Por qué Jesús hizo ese gesto de querer seguir de largo, cierto? Bueno, él esperaba que la reacción de los discípulos fuera justamente la que sucedió. Él no se queda, sino es invitado a quedarse con nosotros. Lo hizo por causa nuestra y lo sigue haciendo hoy para darnos libremente la oportunidad de retenerlo y de bendecirnos con bendiciones que de ninguna manera tendríamos si no lo invitáramos a quedarse con nosotros en nuestro hogar y en nuestra casa. Él necesita establecer una relación profunda con sus hijos y fructífera como esa semilla que cae en el terreno bueno y no como la semilla que cae en el terreno pedregoso o en la zarza. Y nosotros que comúnmente dejamos que Cristo pase de largo, indiferente, como un homo videns de nuestros tiempos que viven aturdidos por la sustancia hipnótica que emana de las pantallas, por ejemplo, o de los afanes temporales, centrados en el consumismo y en la autoratificación. Para que este diálogo culmine en una teofanía transformadora se requiere el acto humano libre de escoger voluntariamente lo valioso, de perseverar en la búsqueda de aquello que tiene valor, como la perla de gran precio, el tesoro escondido, de elegir ir a la presencia de Jesús cada día, sabiendo que sin esa experiencia no hay un encuentro transformador. Hasta que Cristo regrese no tendremos la posibilidad de tener seguramente un encuentro cara a cara con el Señor, pero sí podemos vivir esa experiencia como una manifestación real de la presencia de Dios en nuestra vida, tal como lo vivió Cleofas y sus compañeros, al menos en los siguientes aspectos. Por ejemplo, experimentando ese entusiasmo por compartir las buenas nuevas. Después que Jesús se desaparece de la presencia de ellos, dice que los discípulos no cabían en sí de gozo y se disponen de inmediato a volver a Jerusalén para contarles a los demás discípulos lo que habían ellos vivido con Jesús. Y corrían de noche por un camino difícil, montañoso, hacia Jerusalén, quizás a la luz de la luna, a veces tropezando, sin embargo ignorando el cansancio del día, hasta que llegaron a donde estaban sus compañeros. Y en segundo lugar, también sintiendo el impulso irresistible de extravertir la verdad afianzada en nuestras mentes. No se puede callar lo aprendido, como decía Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El primer efecto transformador de ese encuentro con Cristo es el de convertirnos en testigos de Él. Es decir, hablarle al mundo acerca de estas tres verdades fundamentales que decíamos al principio, que Dios existe, que Dios es bueno, que nos ha salvado, nos redimió con su sangre, ¿cierto? Y que vuelve a buscarnos y su venida está pronta y es inminente. El efecto más importante de este encuentro es que Dios nos transforma en testigos integrales de su verdad al mundo, en testigos que asumen sin miedo el costo de ser discípulos de Jesús. En el escenario escatológico, esta teofanía transformadora es un símil de la experiencia espiritual de la lluvia tardía o de la asistencia especial del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, sobre el remanente del Señor en el tiempo final, para proclamar el fuerte pregón de Apocalipsis 18, 1 al 5. Y esto debería entenderse así, como la acción especial de Dios que afianza su verdad en el pueblo remanente, en los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y perseveran en el diálogo permanente con Él y su palabra.
Y eso mediante la acción especial, intensa del Espíritu Santo en ellos, que les capacita para cumplir la misión final. Y también debemos entender que esta venida especial del Espíritu Santo en sus hijos en el tiempo final se produce porque es necesaria una repotenciación de las competencias de quienes enseñan la verdad a la multitud, como dice Daniel en Daniel 12. Y recordemos las palabras que usa Daniel. Por ejemplo, dice así: los entendidos resplandecen como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Eso está en Daniel 12:3. Es interesante ver cómo la luz y el brillo que se mencionan de alguna manera en estos textos, en Apocalipsis 18, por ejemplo, o en esta acción docente de los hijos de Dios del tiempo final, enseñando la justicia a la multitud. La luz y el brillo señalan una misión visible de la iglesia, relevante, notoria, en donde es evidente el acompañamiento del Espíritu Santo en las tareas de enseñar la verdad. Es decir, de ninguna manera esto podría ser tan evidente y notorio si no es porque el Espíritu Santo está mediando en esas personas, ¿cierto?, la verdad, y especialmente potenciando las capacidades que tienen de transmitirla. En Apocalipsis 18, por ejemplo, el versículo 1 dice que la tierra fue alumbrada con su gloria, hablando de ese ángel que tiene por misión transmitir este fuerte clamor o el último pregón, que es la verdad de Dios al mundo, ¿cierto? Esta luz representa entonces el acompañamiento especial del Espíritu Santo en la tarea de transmitir la verdad por última vez al mundo. Y además, esto de que la luz alumbre toda la tierra habla del impacto mundial o global de esa acción. Pero también hay una luz en el interior, en el corazón. Juan habla de que, cuando habla de Jesús, ¿cierto?, en él estaba la vida, y la vida, dice, era la luz de los hombres. Muchos profetas, ¿cierto?, hablan de la luz en el corazón o el fuego en los huesos. Y aquí, en el relato de Lucas 24, está presente también la señal de un corazón ardiente. Los discípulos dicen: no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras y nos hablaba a través de ella todo lo que decían de Él. Bueno, esto ocurre cuando Dios y consiguientemente el don de la salvación y la vida eterna iluminan nuestra vida. Hay un poema de Antonio Machado que dice al final del poema: anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Ese poema empieza diciendo que él sentía un ardiente sol que lucía dentro de su corazón. Era un sol que alumbraba y que hacía llorar incluso. Machado habla con emoción de la experiencia de Dios en el corazón, pero no nos dice cómo eso ocurre. Para que se encienda nuestro corazón, para experimentar la manifestación especial del Espíritu Santo de Dios en la vida nuestra, es imprescindible mantener una comunión personal con Cristo. De eso habla bastante Pablo, ¿cierto? Y tal es esa comunión que Cristo debe llegar a habitar en nuestro corazón, reemplazar nuestra vida completamente. Pablo dice en Gálatas 2:20: ahora vive Cristo en mí. Esa es la experiencia en realidad final que produce un encuentro con Cristo. La teofanía de la que hablamos, ese encuentro transformador que cada uno debería tener con Cristo, debería concluir con esto, con Cristo viviendo en su interior. Eso significa que el corazón arda. Esto adquiere una dimensión crítica en el contexto escatológico, o sea, en el contexto del tiempo final que vivimos. ¿Cuán necesario es que esto ocurra ahora y con nosotros y con esta iglesia? Pensando, reflexionando en este contexto de fin de año, donde ya todo ha pasado, pero también tenemos frente a nosotros un nuevo año y nuevas oportunidades de emprender las cosas y corregir aquello que hicimos mal, o emprender lo que no hicimos antes, o de definitivamente tomar una resolución que tenga que ver con nuestra entrega completa al Señor y un compromiso renovado y
y completo con su misión. ¿Cuán necesario que esto ocurra? De pronto parece que nosotros permanecemos en un estado de suspensión espiritual, así casi estático, nos reaccionamos frente a lo que se avecina. Hay una tormenta perfecta, digamos, que nos amenaza. De no hacer algo por salir de la trivialidad espiritual, muchos corremos el riesgo de ser calificados definitiva y terminantemente como el terreno entre espinos o el terreno pedregoso, que no deja fructificar la semilla a causa de las preocupaciones de la vida, del trabajo, la riqueza, o deslumbrados por el bienestar y aparente de la virtualidad, por ejemplo. Vivir la experiencia transformadora de la comunión personal con Cristo es resultado de vivir una vida unida a Cristo. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Es muy terminante en esto en Juan capítulo 15, especialmente los versículos 4 y 5. Afortunadamente hay un tiempo para creer verdaderamente en Cristo y para que su verdad presente sea afianzada profundamente en nuestras mentes. Todavía tenemos un tiempo. A mí me parece ver en las parábolas de Mateo 25, especialmente las dos primeras parábolas de las 10 vírgenes, por ejemplo, y de los talentos, que hay algunos espacios de tiempo, oportunidades accesibles todavía a la iglesia de Dios del tiempo final, para velar, para actuar, para hacer lo correcto. Son invitaciones a un encuentro transformador con el Creador. Las parábolas de Mateo 25, las 10 vírgenes y la de los talentos en particular, señalan espacios de tiempo, oportunidades accesibles al hombre para corregir aspectos deficitarios de su vida espiritual, para velar, para actuar, para hacer lo correcto, si no se ha hecho. Son invitaciones a un encuentro transformador con el Creador, Redentor y sustentador de nuestras vidas. Así como en el camino a Emaús, hay también una teofanía transformadora personal a la que estamos invitados todos los que esperamos a Jesús y que debemos experimentar en este tiempo a través de la lluvia tardía. Frente a las expectativas de un año nuevo, nuestra esperanza no está en que las cosas mejorarán. Creo que los que tenemos una perspectiva profética como la que sustentamos los adventistas, pensamos que las cosas ciertamente no van a mejorar en el mundo, sino que se van a deteriorar. Pero sí hay algo que puede mejorar y que debe mejorar. Y eso es lo que ocurre con nuestras vidas espirituales. Y esperamos, y es nuestro ruego personal, en lo personal y como iglesia, que cada uno de nosotros velemos y actuemos para que nuestra vida espiritual sea definitivamente iluminada por el Espíritu Santo, con esa gloria que va a ser capaz de iluminar todo el mundo. Y esperamos en su promesa, ¿cierto?, de derramamiento especial de su Espíritu Santo en este tiempo para que esto sea posible. Creo que de todas las cosas que debemos considerar en nuestras oraciones, la más importante tal vez es orar por el Espíritu Santo sobre nosotros y sobre su iglesia. Por eso mañana y los días que me queden, iré temprano a encontrarme con Él. Caminaré con Él y le pediré que se quede en mi casa. Lo necesito morando en mí para ser verdaderamente un testigo de su nombre hasta su regreso. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz año. Hubo hambre, terremoto, problemas por doquier. El cielo se estremeció, no se halló paz. Hubo guerras y luchas en todo lugar. El hombre parecía sin esperanza.
¿dónde está tu Dios? Los demonios decían, abandonó, tu verdad ha fallado, todo ha sido una mentira, pero se oye una voz del cielo ahora, vino de Dios la palabra viva, y justo a tiempo vino el Salvador. Justo a tiempo Él me llamó, el plan de Dios de salvación, la redención del gran yo soy. Apresuradamente apareció en el este una pequeña nube negra de la mitad del tamaño de la mano de un hombre. Era la nube que rodea al Salvador y que parece a lo lejos estar envuelta en tinieblas. El pueblo de Dios sabe que esta es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras se acerca a la tierra, haciéndose más ligera y gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca. Su base, un fuego consumidor glorioso, y por encima de ella el arco iris del pacto. Jesús se pasea como poderoso conquistador. No era un hombre de dolores para beber la amarga copa de la vergüenza y la aflicción. Él viene victorioso por los cielos y la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Con himnos de melodía celestial los santos ángeles le asisten en su camino. El firmamento se llenó de formas radiantes, 10,000 veces, 10,000 y miles de miles. Ninguna pluma humana puede retratar la escena, ninguna mente mortal es apta para concebir su esplendor. Su gloria cubría los cielos y la tierra estaba llena de su alabanza, y su resplandor era como la luz. Como la nube viva se acercaba aún más. Cada ojo contempló al príncipe de la luz. La corona de espinas estropeó su sagrada cabeza, pero ahora una diadema de gloria descansa sobre su santa frente. Su rostro brilla como el resplandor deslumbrante del sol del mediodía. Y en su túnica y en su costado un nombre escrito: Rey de Reyes.